Bueno, vamos a seguir con esta segunda parte de esta tercera clase de la tercera unidad de nuestro curso, ¿cierto? Que lleva por título la estructura de interpretación para un nuevo orden, ¿cierto? ¿Un nuevo orden qué? Un nuevo orden mundial, un nuevo orden, el nuevo orden en el que vivimos, un nuevo orden de cosas. En definitiva, un nuevo orden sociocultural, ¿verdad? Las respuestas que tenemos que entregar como cristianos, las respuestas que tiene que entregar la Iglesia, son las respuestas al tiempo que le toca vivir a las distintas generaciones de hombres y mujeres que atraviesan por este mundo. Entendiendo, como lo hemos dicho al principio, que la comprensión intrínseca del calvinista, la comprensión intrínseca de la revelación de Dios, de la voluntad de Dios para el mundo, es siempre una voluntad histórica. Y esto siempre tenemos que tenerlo presente. La historia cristiana, la historia verdadera, la historia revelada por Dios es una historia lineal, es una historia teleológica, ¿verdad? Nosotros ya vimos en algún otro momento, lo conversamos, muchas culturas y la mayor parte de las culturas en la historia de la humanidad han pensado en una historia cíclica, una historia que se va repitiendo a sí mismo, una historia que de alguna forma, como dice el texto de Eliade, uno de los textos más famosos de Mircea Eliade, tiene el eterno retorno, ¿verdad? El eterno retorno, por eso que Eliade, cuando nos configura las ideas fundamentales de la humanidad, él habla del mito del eterno retorno, o sea, este mito de que estamos siempre permanentemente volviendo. En realidad, nosotros no creemos eso, nosotros creemos que esta historia es teleológica, tiene un fin, tiene un propósito, ¿verdad? Tiene una direccionalidad, tiene un vector de desarrollo, ¿verdad? Si ustedes pudieron ver el reportaje que compartimos la clase anterior, ahí hay un autor que lo dice muy claramente. Para Calvino este es un proceso termodinámico. Lo dice en una parte, ¿verdad? Eso es muy interesante, porque cuando él está diciendo eso, está diciendo algo muy profundo. Lo que está diciendo fundamentalmente es que si para Calvino este es un proceso termodinámico, si él comprende la historia de la humanidad como un proceso termodinámico, lo que está diciendo en definitiva es que la historia tiene un sentido, ¿ya? Tiene un sentido. Esto es algo que no nos podemos entrar en detalle, pero es muy importante para nosotros entender que la historia tiene un sentido, ¿verdad? Tiene una dirección, a eso nos referimos, ¿verdad? Una dirección, va hacia alguna parte. Por lo tanto, en ese sentido, la lucha permanente de la humanidad es generar organización, ¿verdad? Organizar el mundo, organizar las cosas, organizar su trabajo, organizar económicamente, organizar las comunicaciones a través del lenguaje. ¿Por qué la organización es el elemento fundamental de la historia de la humanidad? Porque en la organización se dan las estructuras a partir de las cuales se puede existir. La organización es la forma que el hombre tiene de vencer la entropía, o sea, el desorden fundamental, el desorden que sigue presionando la creación. ¿Sí? La creación es organización por esencia, por esencia. Por eso es que esta idea del logos como orden es tan importante. El orden se impone al caos en Dios. La organización se impone a la entropía en Dios. Esa va a ser una idea permanente para nosotros y eso es lo que quiere decir en ese reportaje cuando dice que para Calvino esto es un proceso térmico, un proceso termodinámico, ¿verdad? Entonces es muy importante en este devenir que estas distintas formas que nosotros tenemos de entender las cosas sean las formas que respondan a los distintos periodos históricos por los cuales atravesamos. Y entonces hemos venido conversando de este nuevo periodo que es el que nos tiene atrapados, ¿cierto? Que es la modernidad. No podemos escaparnos de la modernidad. Tanto es así que aún los que dicen que vivimos en un nuevo periodo le ponen el mismo nombre pero con un adjetivo, lo postmoderno, pero finalmente sigue estando determinado por la modernidad, ¿verdad? Es como si a la modernidad le hubiéramos dicho postmedieval. No, no es postmedieval, es otra cosa distinta. Sin embargo, hoy en día todavía seguimos en lo moderno, porque siguen presentes las características fundamentales de la modernidad, pero es verdad también,
hablo de racionalismo, ¿verdad? Secularización, esas características, individualismo, características fundamentales de la modernidad. Pero han habido cambios inmensos, y aquí vamos a ver un poco cómo las ciencias sociales logran interpretar esos enormes cambios que se han producido en este siglo que nos distancia, y por eso queremos hacer este análisis en esta segunda parte, en este siglo que nos distancia respecto a la obra básicamente de Kuyper y de Doyen. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuáles son los cambios fundamentales que nos atañen respecto a esta interpretación tan interesante, tan heurística, como decíamos, tan nutritiva para nosotros como es la soberanía de las esferas que estamos tratando de reflexionar? En este periodo se ha dado un avance importante respecto al entendimiento de la sociedad y al entendimiento de la ciencia en general, que tiene que ver con la teoría de sistemas, ¿ya? Y aquí vamos a detenernos a esta clase, vamos a hacer una interpretación sociocultural a partir de la teoría de sistemas para ver el tiempo presente y cuáles son los desafíos fundamentales del tiempo presente, o por lo menos una apuesta respecto a ello, ¿verdad? Lo que la teoría de sistemas pretende es explicar la sociedad. De ese punto de vista, la teoría de sistemas no tiene un carácter ontológico, es decir, no habla acerca del ser de las cosas, sino de su funcionamiento. De allí entonces que la teoría de sistemas nace, bueno, esto de Bertalanffy, que es, digamos, el gran autor seminal de esta teoría, nace como un intento de descripción y de explicación en términos funcionales, ¿ya? ¿Y qué es lo que estamos diciendo con funcionales? Lo que estamos diciendo es que todas las cosas existen y tienen un propósito que está relacionado con la función que cumplen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la determinación en nuestra sociedad moderna de la estructura que se produce, de la forma de organización, no es una sociedad que está organizada de acuerdo a la estratificación, por ejemplo, ¿cierto? En capas sociales, como era lo medieval, por ejemplo, ¿cierto? Ni está determinada por segmentos sociales, ni está determinada territorialmente, sino que la forma, el núcleo de la organización de la sociedad moderna es la sociedad funcionalmente diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las distinciones que se producen en la sociedad moderna entre los individuos, entre las organizaciones, entre las instituciones, entre cada uno de los entes que ocupa un lugar en la sociedad, cada uno de esos lugares, cada uno de los espacios, cada uno de los márgenes de actuación, cada una de las determinaciones jerárquicas, cada una de las posiciones que ocupa un actor social en la jerarquía, en la sociedad moderna, está determinada por la diferenciación funcional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que importa es el valor que agrega a la sociedad. ¿Me permiten dar un ejemplo? En la antigua concepción, voy a poner un ejemplo educativo, el profesor y el rol social del profesor, por lo tanto, la estructura educativa, estaba dada por los roles y la jerarquía del profesor. Eso quiere decir entonces que el lugar que ocupaba el profesor en la sala de clases estaba determinado por la estructura, por el nivel de formación, por la estratificación que producían sus títulos profesionales. Eso determinaba el lugar que él ocupaba. Y entonces era un lugar adscrito, ¿verdad? Una vez que esto es lo que valían los títulos profesionales hasta hace poco, el solo hecho de tener el título profesional generaba una posición social. Eso es lo que pasaba con el profesor. Cuando nosotros entendemos qué es esto de la diferenciación funcional y entendemos el concepto de función, lo que debemos entender siempre es que la función es la acción de transformación. ¿Cuál es la transformación que se espera que realice el profesor en la sala de clases? Y ahí entonces se revierte esta concepción y entendemos que la función que se espera que el profesor realice
es el aprendizaje del alumno. Fíjense qué interesante. O sea, el lugar que el profesor ocupe en la estructura sociocultural dependerá no de lo que él haga, no de su didáctica, no de los títulos que tenga, no de la posición de autoridad que represente, no de la diferencia de edad con el alumno, no las diferencias de estatus con el alumno. El lugar del profesor en la estructura sociocultural dependerá de la capacidad que tenga ese profesor de generar aprendizajes en sus alumnos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que esa organización social que es la escuela está estructurada de forma diferencial de acuerdo a las funciones. Cada lugar entonces de la sociedad va a funcionar de acuerdo al aporte de valor que genere ese cuerpo social o esa organización. Eso es la sociedad funcionalmente diferenciada. Ya no hay estratificaciones a priori. Ya no hay jerarquías que no se puedan mover. Simplemente cada uno va a recibir, este es el ideal, ¿no? Estamos planteándolo como se da en la teoría ideal. Cada uno va a recibir lo que aporte a la sociedad, o sea, la transformación que produzca en la sociedad. Yo tomo un alumno que no tiene el aprendizaje y después que yo, ¿cierto?, genero mis funciones, ese alumno logra aprender. ¿Cuál es la función de la policía? La mantención del orden. ¿Cuál es la función del gobierno? La articulación del poder. ¿Cuál es la función de los tribunales? La resolución de conflictos. Si el Poder Judicial no logra resolver los conflictos sociales, entonces no cumple su función. No importa lo que diga la ley, no importa que diga que hay un código, ¿cierto? No importa la estratificación social, no importa el título de los jueces, no importa el nombramiento. Si no cumple su función, entonces no tiene un lugar dentro de la estructura sociocultural, y gran parte de lo que nosotros vemos que pasa hoy en nuestra sociedad tiene que ver con esta pérdida de la diferenciación funcional. Las instituciones siguen ahí, siguen existiendo, pero no cumplen sus funciones, ¿cierto?, para las cuales están llamadas. En este contexto, entonces, y aquí ustedes van a ver por qué estamos uniendo esto con la soberanía de las esferas, ¿verdad? En este contexto, entonces, la sociedad se va a dividir en distintos sistemas sociales. En distintos sistemas sociales. El sistema religioso, el sistema educativo, el sistema político, el sistema económico, el sistema del arte, así. Distintos sistemas que se van a ir reproduciendo. El sistema de la familia, ¿verdad? Y la característica fundamental es que cada uno de estos sistemas va a tener una especialización, o sea, se va a dedicar, ¿cierto?, a entregar una parte de las soluciones que necesita el ser humano y la sociedad que ningún otro sistema puede entregar. Por ejemplo, el problema de la escasez, que es un problema fundamental para cualquier sociedad o cualquier individuo, va a ser resuelto por el sistema económico. El problema de la justicia va a ser resuelto por el sistema legal. El problema del poder va a ser resuelto por, ¿cierto?, el sistema político. Así. El problema de la intimidad va a ser resuelto por el sistema familiar. Cada uno de estos sistemas entonces tiene una tarea, una función específica que nadie más puede cumplir. Y la sociedad entonces se va a componer de esta suma de sistemas que interactúan unos con otros. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el desafío? El desafío es que cada uno de estos sistemas, cuando actúa, va a actuar a partir de un determinado código, de un código específico. Y este código es binario. Aquí la teoría de sistemas es totalmente moderna, ¿no? El código es binario. Siempre el código es binario. De hecho, lo que dice la teoría de sistemas es que no podemos sino conocer binariamente. Es parte de nuestra propia operación como máquinas vivas, ¿verdad? ¿Se activa o no se activa la neurona? Es lo binario, ¿verdad? Entonces,
Entonces cada uno de los sistemas va a tener un código particular de funcionamiento. Por ejemplo, el código judicial es legal o no legal. Eso es lo único que el código judicial entiende. ¿Es legal o no es legal? El código estético no entiende lo que es legal y lo que no es legal. El código estético entiende lo que es bello y lo que es feo. Y asimismo, el código jurídico no entiende lo que es bello y lo que es feo. El código político, poder, no poder. Los que tienen poder y los que no tienen poder. El código de la ciencia, saber, no saber. Cada sistema tiene un código de funcionamiento fundamental. Y ese código de funcionamiento determina la posibilidad de actuación de ese sistema, la posibilidad, ¿cierto? Porque toda su actuación está determinada por la programación de su código. Ese código determina la posibilidad de lectura que el sistema tiene del mundo, porque la única posibilidad de conexión con el mundo, ya sea sus outputs de actuación o sus inputs, ¿cierto?, de información, lo recibe a través de su código. Entonces, el código también tiene lo que se llama una limitante estructural. El sistema no puede ver de otra forma que no sea la forma de su código. Se produce entonces ahí una necesidad de acoplamiento estructural entre los distintos sistemas para que puedan comunicarse, ¿verdad? De lo contrario, no hay ninguna forma de comunicación. Se quedarían encerrados, entonces se producen sistemas de acoplamiento estructural que permiten a estos sistemas conversar unos con otros. Esta forma, si la llevamos, si lo juntamos con la clase anterior, esta es la forma típica de la secularización, ¿verdad? Cada sistema funcionando aparte, cada sistema funcionando con códigos, cumpliendo una determinada función, cada sistema entregando un determinado producto a la sociedad, ¿cierto? Generando una forma de valor social que le detenta o que le permite mantener determinada posición en la estructura sociocultural general. En este contexto, entonces, se produce este análisis sistémico y lo que se entiende, entonces, es que el sistema social es la suma de estos sistemas, que lo propio, entonces, del sistema social es el funcionamiento de los distintos tipos de comunicación que tiene cada uno de estos sistemas, porque entonces el código va a determinar la forma de comunicación. Y esta sociedad moderna es este conjunto de sistemas que están interactuando unos con otros, que se necesitan, porque en la medida que, y esto es muy importante, en la medida que uno de los sistemas se va hiperespecializando, esto ya lo vimos en clases anteriores, se va hiperespecializando, ¿verdad? En la medida que se hiperespecializa, también lo que ocurre es que aumenta sus niveles de dependencia. Mientras más especialización, más niveles de dependencia. Esto ya lo vimos anteriormente. Entonces se produce la forma orgánica social, ¿cierto? ¿Cuál es la forma orgánica social de la sociedad moderna desde este punto de vista? La interdependencia absoluta de los sistemas, producto de la especialización funcional de los sistemas. Esta teoría va a tener un impacto enorme en las ciencias sociales, va a generar una forma de lectura nueva, va a tener impactos en distintas ciencias, no solamente en las ciencias sociales, va a tener impactos fundamentales en las ciencias biológicas, por ejemplo, todos los trabajos de Maturana están basados en teoría de sistemas, todo lo que es el área de la comunicación con von Fester, por ejemplo, y evidentemente en todo lo que son las ciencias de la robótica, la cibernética, la automatización, va a tener impactos enormes en la forma en la que constituimos el mundo hoy. La verdad que esta es una teoría que tiene un poder que todavía no termina de agotarse en términos de las explicaciones que entrega y las formas que explica los fenómenos de la vida y del hombre, ¿ya? A nivel general. Por eso es tan heurística, ¿no? Su problemática fundamental es el nivel de abstracción que tiene. Y cuando se constituye la teoría de sistema, aquí estamos pensando en Luhmann fundamentalmente, ¿cierto? Cuando se constituye la teoría de sistema se constituye sobre la base de la secularización. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros en lo particular. Lo que quiere decir es que la teoría de sistema se constituye sobre la base de que
existe efectivamente un sistema social que se llama religión. O sea, reconoce la existencia de este sistema social particular, pero lo reconoce en términos secularizados, ¿verdad? O sea, lo restringe al ámbito de intervención que le dictamina su propio código. ¿Y cuál es el código que reconoce para el sistema religioso? El código inmanencia-trascendencia. El problema entonces que debe resolver el sistema religioso, así como el económico tenía que resolver la escasez, el político tenía que resolver la legitimidad del poder, el que debe resolver el sistema religioso es el sistema de la indeterminación del mundo. Hay un horizonte de indeterminación de la vida del hombre, el sentido de la vida, el misterio. Todo esto que vimos muchas clases anteriores, ¿verdad? Este límite frente al cual el hombre se enfrenta, lo sagrado, lo misterioso, lo luminoso, todo esto, ¿se acuerdan que veíamos en algún minuto en la segunda unidad? Todo este horizonte de eventos, ¿cierto? Y en esto es muy moderna la teoría de sistemas, pero también viene saliendo de este racionalismo, ¿verdad? Entiende que está este problema, esto es lo importante. Entiende que este problema va a ser un problema permanente para el hombre. Entiende que esto acompaña a cualquier sistema social. Este problema no va a desaparecer. Es mentira lo que dicen las teorías racionalistas que esperaban vía secularización que la religión se extinguiera. Eso no pasó. Eso no pasó. La gran profecía de la extinción de la religión no ocurrió ni ocurrirá. ¿Y por qué dirá la teoría de sistemas? Porque hay una serie de fenómenos, ¿cierto?, que siguen presentes y que seguirán presentes en tanto el hombre siga existiendo como hombre y tenga conciencia de sí mismo, que es el problema, como decíamos, del límite, del misterio, ¿cierto?, de lo sagrado. Entonces el problema que está llamado a resolver el sistema religioso es este problema, ¿verdad? Este horizonte de eventos indeterminados. Traer entonces lo trascendente a lo inmanente, hacer una traducción permanente. Y ese código va a ser el código fundamental del sistema religioso. Todo lo que el sistema religioso comprenda lo entiende en este doble código, inmanente, trascendente. ¿Qué es lo inmanente? ¿Qué es lo trascendente? Cómo lo inmanente expresa lo trascendente y cómo lo trascendente se manifiesta a través de lo inmanente. Ahí está el símbolo, ¿se acuerdan? Este código fundamental entonces va a articular al sistema religioso, le va a dar su identidad, ¿verdad? Se le va a dar su identidad porque es el que le permite actuar, es el que le permite comunicarse y es el que le permite entender la realidad. El sistema religioso no puede entender la realidad si no es a través de su código, como todo el resto de sistemas. Este código fundamental entonces le permite generar, ¿cierto?, una función social que es irreemplazable, y que va a establecer entonces, como decíamos con los otros sistemas, mecanismos de, ¿cierto?, acoplamiento estructural respecto a otros sistemas. Lo hemos visto en la historia, ¿cierto? Cuando tenemos un colegio que depende de la iglesia, ahí estamos teniendo un sistema educativo, pero que depende de este código, y entonces ahí los dos códigos están en un diálogo mutuo, ¿cierto?, de código a código, y se producen los procesos de acoplamiento estructural, o como cuando una iglesia tiene un hospital, o etcétera, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, si volvemos a la soberanía, o cuando un movimiento religioso funda un partido político. O cuando una iglesia como la católica tiene un banco y entonces es parte del sistema económico. Se producen estos mecanismos de acoplamiento estructural. Se producen muchos conflictos con los códigos. Gran parte de los conflictos que se producen son el desencuentro de los códigos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad que vemos hoy en día?
Porque ese contexto lo entendemos, lo vemos, ¿cierto? Y si ustedes lo piensan, de alguna forma se ajusta más o menos a lo que son este entendimiento global de esta estructura de interpretación que planteábamos originalmente, desde las ciencias sociales. Sin embargo, este mundo moderno efectivamente ha tenido un cambio fundamental y que se ha producido por un proceso totalmente nuevo estoy diciendo del 1990 a hoy, que ya venía avanzando, pero que fundamentalmente en la época de los 90 se produce un giro fundamental, y que tiene que ver con el rompimiento de una estructura de comprensión y una estructura hermenéutica fundamental para interpretar la sociedad. ¿Ya? Fíjense ustedes que de los tres principios que se plantean la soberanía de las esferas, se plantea la irreductibilidad mutua, la conexión interna y la inseparable coherencia. Son los tres principios fundamentales, si ustedes lo recuerdan, los deben haber leído seguramente en filosofía o en otras asignaturas. Por lo tanto, la soberanía de las esferas también entiende que cada una de estas esferas, la redundancia, o sistemas, ¿cierto?, o modos de expresión, se mantiene en un ambiente separado, se mantiene aislado, ¿cierto?, o debiera mantenerse aislado de las otras. Y lo que ocurre hoy en día, y esto va a ser una hipótesis que vamos a plantear, lo que ocurre hoy en día, pensándolo sistémicamente, es que estamos en presencia de un proceso de colonización. Y ahí entonces sí nosotros vamos a hacer una distinción fundamental entre la modernidad y el mundo que vivimos hoy. El mundo que vivimos hoy es un mundo colonizado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una característica fundamental de la estructura sociocultural en la que nosotros vivimos hoy es que este mundo dejó de ser funcionalmente diferenciado, fíjense, dejó de ser funcionalmente diferenciado porque hubo un sistema que colonizó, podríamos decirlo también viralizó. ¿Por qué decimos viralizó? Porque fíjense ustedes que lo que hace un virus, biológicamente, es que transmite su código genético a las células sanas, a las otras células. Nosotros le llamamos sana, pero en realidad es un virus, es un tipo de célula que transmite su código a las otras células. Lo viraliza. Y lo que nosotros asistimos, y esa es la gran hipótesis que estamos entregando en esta clase, nosotros asistimos a un tiempo y a un tipo de estructura sociocultural donde el código específicamente económico viralizó el resto de sistemas sociales. Todos los sistemas sociales que existen están viralizados por el código económico. El código del arte está viralizado por el código económico. El código de la justicia está viralizado por el código económico. El código educativo está viralizado por el código económico. Por eso es que la gran lucha de los movimientos de estudiantes es por la gratuidad, no es por la calidad de la educación, ni nada por el estilo, ni por el aprendizaje que se genera en las universidades o en los colegios. El código jurídico está colonizado, por eso que se pueden llegar a acuerdos prejudiciales, vía indemnización. Eso no tiene nada que ver con la justicia. El código político está viralizado. El código económico, el tener, no tener, viralizó el resto de sistemas sociales y hoy vivimos un mundo entonces que es un mundo unimodal. Si lo pensamos en la soberanía de las esferas, un mundo unimodal. El único valor presente y el único valor, valga la redundancia, fíjense, esto es una redundancia importante, el único valor que vale es el código económico. Y ese proceso está presente en el sistema religioso.
esa virilización se hace presente en el sistema religioso y esa es la principal lucha que tenemos que dar hoy en el sistema religioso para mantener su identidad y mantener su funcionamiento. Porque cuando un sistema adquiere otro código, pierde la posibilidad de dar respuesta a aquellos problemas fundamentales para los cuales está constituido como sistema. Esa es la gravedad. Si el sistema religioso está gobernado por el código económico, deja de poder dar respuesta al problema del misterio, al problema de la indeterminación, al problema de lo sagrado, al problema de lo divino fundamentalmente. El código económico ha avanzado sobre todo el resto de sistemas sociales. Y entonces toda la sociedad, el conjunto de sociedad, se constituye entonces en un solo código, unimodalmente, como decimos. En la iglesia, la diaconía se transforma en prestación de servicios. El pastorado se transforma en una mera profesión. El hogar de ancianos tiene que rentabilizarse. El código económico empieza a actuar al interior de nuestros sistemas. Las iglesias son emprendimientos. Hacemos evaluación de riesgo para ver si hacemos una plantación. La teología de la prosperidad no es ni más ni menos que el resultado bastardo de esta colonización del sistema económico sobre el sistema religioso. Los sistemas en general, pero sobre todo para nosotros el sistema religioso, se ve inmovilizado por la colonización, pierde su código fundamental, pierde su razón de ser fundamental. Estratificamos las iglesias socioeconómicamente. ¿Decimos con esto que la economía es mala? No, el calvinismo no dice eso. Pero sí entiende que tiene un lugar en el mundo social. Y tiene un lugar determinado en el mundo social importante. Y lo político tiene otro mundo importante. Y entonces sí, es verdad. Cuando lo político inunda todo, por ejemplo en el nazismo, por ejemplo en el comunismo, que lo político inunda todo, se produce una perversión. La colonización del sistema religioso es el principal elemento que hoy debemos pensar, repensar, reflexionar y dar solución hoy a partir de la soberanía de las esferas. Tenemos que tomar esa teoría, tomar ese conocimiento y reinterpretarlo para dar respuesta a este problema que estamos viviendo hoy, que no existía en 1920. Ese es el escenario sociocultural en el cual nos enfrentamos. La colonización de los sistemas, la hegemonía de un código que es el código económico, por sobre toda otra consideración. Esa situación atenta contra los modos, fíjense, contra los modos de la creación, contra los modos de organización cristiana de la sociedad, contra las formas de institucionalización y sobre todo desnaturaliza la actividad de los sistemas religiosos al interior de la sociedad. Cuando enfrentamos la sociedad hoy, cuando enfrentamos la sociedad desde una cosmovisión hoy, no tenemos que huir de ella, no tenemos que hacer una huida de la sociedad. Tampoco tenemos que combatirla, menos aún asimilarnos. Tenemos que entregar opciones, tenemos que denunciar, tenemos que poner en orden esta creación, tenemos que transformar. El calvinismo tiene la posibilidad de transformar.
tiene la posibilidad de transformar el mundo social, el mundo cultural, el mundo de la vida. Esta cosmovisión es capaz de darle orden a las cosas. Pero en primer lugar tenemos que reconocer cuál es el desorden que debemos enfrentar. ¿Cuál es la situación actual que debemos enfrentar? Esta situación es la colonización. Esa situación no la enfrentó Doyen. Era desconocida para él. Era desconocida incluso para Luhmann, para el autor de esta teoría de sistemas. Pero hoy en día la vemos actuar. Vemos sus efectos sobre todos nosotros. Cuando podamos asumir y hacer una lectura de las estructuras socioculturales, de las realidades sociales que tenemos que enfrentar, entonces podremos volver sobre las fuentes, sobre las reflexiones que ha dado históricamente el calvinismo, reinventarlas y dar respuesta al mundo presente. Reinventando, recreando, reformados siempre reformándose, con la vitalidad de siempre, con la inteligencia de siempre, con la sabiduría de siempre, de la mano del Señor, transformando la sociedad.